y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la mente humana y a través de los ojos de uno de los pioneros más conocidos en la historia de la psicología, Sigmund Freud. Su teoría psicoanalítica ha sido una de las más influyentes en lo que es la historia de la psicología, desde la exploración del inconsciente y también la interpretación de sueños. Y en este video vamos a desglosar cierta parte de los conceptos y teorías que ha realizado durante su historia. Acompáñanos a Más allá del inconsciente, la interpretación de Sigmund Freud. En el psicoanálisis, el concepto de aparato psíquico se refiere a la estructura interna de la mente que Freud propuso para entender cómo funcionan los procesos mentales y psicológicos. Entendemos que desarrolló dos modelos para representar la estructura del aparato psíquico, la primera y la segunda tópica, los cuales ofrecen una manera diferente de entender la organización de la mente y sus procesos internos. Entendemos que la primera tópica del aparato psíquico se divide en tres, que es el inconsciente, que es la parte más primitiva y fundamental del aparato psíquico, que está regida por el principio del placer. En el preconsciente tenemos que es la instancia donde se desarrolla a partir del ello, opera a su vez con la conciencia y funciona según el principio de la realidad. Y el consciente es la parte más interna de la mente que se desarrolla a través de la internalización de las normas y valores parentales y sociales. En la segunda tópica entendemos que se divide en tres, el ello, el yo y el superyo. El ello sigue siendo la parte inconsciente que busca gratificación inmediata, pero se considera que contiene impulsos y deseos primordiales. El yo se mantiene como la instancia mediadora, el superyo se conceptualiza como la instancia que incorpora las normas morales y los deseos, los ideales internalizados, actuando como el juez interno. Las pulsiones son un concepto importante en la teoría psicoanalítica, introducido principalmente por Sigmund Freud. Son esas fuerzas psíquicas internas que motivan el comportamiento humano. Se ubican en dos grupos: el eros, o también conocido como la pulsión de vida, la cual tiende a la reunión, integración, fusión, conservación y creación de nuestras vidas. Con esto quiero decir que busca satisfacer los instintos que conllevan a la preservación y supervivencia de los organismos. Sin embargo, el tánatos, o también conocido como el impulso de la muerte, es todo lo contrario, ya que nos empuja hacia lo peor y anima al caos y a la destrucción. Por ejemplo, el individuo se deshace de lo que no le agrada o de igual modo destruye lo que presenta una amenaza para él. Freud definió el narcisismo como el amor e interés dirigidos hacia uno mismo. Señala que también existen dos, el cual es el narcisismo primario, donde se presenta en el estado inicial del desarrollo infantil, donde el niño dirige toda su energía psíquica hacia sí mismo. Además, procede a la capacidad de relacionarse con objetos externos. También tenemos al narcisismo secundario, el cual ocurre cuando la libido se retira de los objetos externos y se reinvirtiere en el yo. Esto puede darse también en la vida adulta y está asociada con ciertas patologías. Yo les voy a hablar sobre las etapas psicosexuales y las zonas erógenas de cada una. La primera etapa es la etapa oral, que se comprende entre los primeros meses hasta el primer año de nacido. La boca es la principal zona erógena. Durante esta etapa, el placer proviene de actividades como chupar, succionar o morder. La satisfacción inadecuada o excesiva en esta fase puede llevar a problemas como la dependencia o la agresividad oral en la adultez. La segunda etapa, que es la etapa anal, que se comprende entre el primer año de nacido hasta los 3 años. Los orificios anales son la principal zona erógena en esta etapa. El placer se obtiene del control y la expulsión de heces. La manera en que los padres manejan el entrenamiento para ir al baño influye en la personalidad futura, pudiendo resultar en una personalidad demasiado ordenada y controladora, o por el contrario, desorganizada y rebelde. En la tercera etapa, que es la etapa fálica, entre los 3 a 6 años, la principal zona erógena en esta etapa son los genitales. En esta etapa los niños experimentan el complejo de Edipo, una atracción hacia el progenitor del sexo opuesto y una rivalidad entre el niño y el progenitor del mismo sexo. La resolución de este conflicto es crucial para la formación de la identidad sexual y las relaciones futuras. La cuarta etapa, que es la etapa de latencia, se comprende desde los 6 años hasta la pubertad. En este periodo no existe una zona erógena en específica. Los impulsos
sexuales se reprimen y la energía se canaliza hacia actividades sexuales como el desarrollo de habilidades sociales y académicas. Y la quinta y última etapa, que es la etapa genital, se comprende desde la pubertad en adelante. Los genitales vuelven a ser la zona erógena principal, pero a diferencia de la etapa fálica, el interés sexual se orienta hacia relaciones sexuales maduras y amorosas con otros individuos. Según el psicoanálisis, se refiere a una experiencia intensa, abrumadora, que el individuo no puede procesar adecuadamente en el momento en el que ocurre. Esta experiencia deja una huella abrumadora. Esto afecta al comportamiento y las emociones del individuo a largo plazo. Existen dos teorías. Una sería la teoría de la seducción y la teoría del fantasma. En la teoría de la seducción hablamos que los trastornos neuróticos de los adultos son causados por experiencias de abuso sexual infantil. Según Sigmund Freud, cree que los recuerdos traumáticos reprimidos en el inconsciente emergían en forma de síntomas neuróticos en la vida adulta. Bueno, ahora hablemos de la teoría del fantasma. Esta teoría prácticamente habla de que los traumas y secretos no resueltos de nuestros antepasados puedan afectar nuestra vida sin que lo sepamos. Bueno, es como si los problemas de nuestros abuelos o padres fueran fantasmas, influyen en nuestros pensamientos y comportamientos de hoy en día. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Bueno, los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que el ego utiliza para manejar la ansiedad, el conflicto interno y las emociones dolorosas o inaceptables. Los mecanismos de defensa permiten al individuo protegerse del sentimiento de culpa, vergüenza o pensamientos que pueden surgir. Algunos de los mecanismos de defensa son represión, negación, proyección, desplazamiento, racionalización, sublimación, regresión y formación reactiva. La histeria ha sido uno de los trastornos que Freud había profundizado, en las cuales estas no presentan síntomas mencionados sin una causa médica. Y Freud ha interpretado estas manifestaciones como conflictos o represiones. En la neurosis, Freud propuso que la neurosis es una serie de conflictos internos no resueltos, y en las cuales se manifiestan con la obsesión, con las fobias, incluso con la ansiedad. Y Freud ha clasificado estas neurosis en tres: neurosis de la ansiedad, neurosis obsesiva compulsiva y neurosis histérica. Y en cuanto a los trastornos de personalidad, son patrones persistentes de comportamiento y experiencia interna que se desvían de las expectativas culturales. Estos patrones pueden ser inflexibles y pueden causar cierto tipo de situaciones, como malestar o deterioro en la persona. Según Sigmund Freud, los sueños son una vía hacia el inconsciente. Él creía que los sueños revelan deseos o pensamientos inconscientes. Y sobre estas partes se habla sobre la elaboración onírica. Se basa en que estos deseos reprimidos o estos pensamientos se revelan a través de estos sueños. Y aquí es donde entran dos conceptos claves: el contenido manifiesto y el contenido latente. El contenido manifiesto es tal como el sueño lo recordamos, su narrativa visible. ¿Y qué se basa el contenido latente? Se trata de unos sueños significativos que son psicológicos reales, ya que es el contenido simbólico del sueño y que guarda relación con el inconsciente más que todo. Y se basa en que el contenido latente se vaya transformando en el contenido manifiesto. ¿En qué se basan los mecanismos del sueño? Freud identificó ciertos mecanismos. En las técnicas psicoterapéuticas nos encontramos con tres situaciones, en las cuales es la asociación libre, en la cual se basa en sobre que el paciente explica según su sentimiento, según lo que tiene en su mente. La atención flotante se basa más que todo en que el terapeuta presta mucha atención a lo que el paciente le menciona. Y también tenemos la interpretación de sueños, en las cuales el paciente menciona cada sueño que ha obtenido y el terapeuta realiza una interpretación según la simbología o según lo que habíamos mencionado anteriormente. Esto se basa en la proyección de emociones o sentimientos del paciente hacia el terapeuta, y estos se consideran dos tipos, en las cuales son positivas, que es el amor o cariño, y en las negativas, en las cuales se basan entre el odio o resentimiento. Y en cambio, en la contratransferencia se basa en esta proyección de emociones y sentimientos del terapeuta hacia el paciente, ya sea por situaciones pasadas o algún tipo de trauma que haya tenido el terapeuta en experiencias pasadas.